Paul, muy buenos días y un gusto tenerte aquí esta mañana en Caja de Resonancia. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, agradecer a tu programa Caja de Resonancia, a la radio El Sol. Estoy muy complacido de estar aquí y poder compartir todas estas mis experiencias como escritor, como poeta. Gracias. Bueno, Paul se ha graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María. Tiene una maestría en Ciencias Contables y Administración. Y los estudios lo llevan por lo que sería pues el derecho, la gerencia pública, la gobernabilidad. ¿Eres tú un abogado metido a poeta o un poeta metido a abogado? Creo que esa ambivalencia coexiste en mi persona. Es bien difícil en estos momentos y en estos tiempos, sobre todo, encontrar a un abogado que se dedique a la poesía. Cuando siempre me acuerdo en la presentación del libro Almas a cargo del doctor Juan Carlos Valdivia Cano, también no lo creía. Abogado también, ¿no? Abogado también, pero él más se dedica a la investigación, a la enseñanza, y no lo creía. Y hizo esa tingencia, ¿no? Ahora es casi imposible encontrar un abogado poeta. Que han habido en el pasado, sí, pero ahora es bien difícil y bueno, esa excepción es... ¿A qué crees que se deba esa dificultad? ¿Es que los abogados están demasiado mirando el mundo real, ese mundo real donde no va bien con la poesía, que sería un mundo más onírico o imaginario? Definitivamente el abogado está más centrado en la realidad, ¿no? Y la poesía, no, pues la poesía es un mundo aparte, es la otra cara de la realidad. Por eso hay esa disyuntiva, ¿no? Y es rarísimo. ¿Y cómo haces para combinar las dos cosas? ¿Es que por los días de 8 a 4 de la tarde, 5 de la tarde es abogado y de 6 a 10 de la noche poeta o es al revés? Te cuento, abogado es un título que lo haces, te lo otorgan, ¿no? Pero creo que poeta se nace, definitivamente se nace. Poeta creo yo que he sido toda la vida, más que abogado. ¿Desde cuándo comienzas a escribir? Yo que tenga registro de un escrito de poesía era cuando estaba en el colegio, en la primaria, en el Regina Mundi. Tendría unos 6, 7 años, donde nos dejaron una tarea por el Día de la Madre, que consistía en una tarjetita que la diseñamos ahí en las aulas, y dijeron que pongan una dedicatoria en ese entonces. Lo clásico, ¿no? La tarjeta del Día de la Madre. La tarjeta era increíble con la cartulina rosada que había. Entonces, me acuerdo que llegó el Día de la Madre y yo no había hecho mi dedicatoria, entonces la encontré en la tarjeta de mi maletín, entonces la saqué y le dediqué unos escritos a mi madre. Fui y se la entregué. Mi madre estaba con mi hermana en la cocina. Y entonces se le entregué la tarjeta: mamá, feliz día. Y yo me fui al patio a seguir jugando. Y me llamó mi mamá y mi hermana: Paul, ven. Y yo, sorprendido, ¿no? Dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Me olvidé del regalo. Sí. Y me llaman y me dice: Paul, ¿tú has escrito esto? Y yo, con toda naturalidad, le dije: sí. Y mi mamá, me acuerdo, y mi hermana me dijeron: porque está muy, muy bonito. Ese es el recuerdo primigenio del... Sí, que tengo eso, que escribí algo. ¿Conservas la tarjeta o conservó tu mamá? Lastimosamente no la conservo la tarjeta, pero el recuerdo lo tengo intacto, Claro. lo tengo intacto. ¿Y sobre qué es tu poesía, Paul? ¿Cuáles son los temas que te motivan? Es bien variada, la verdad que es bien variopinta. Yo cuando escribo siempre me plasmo, o estoy con una idea, o estoy con una palabra que me está resonando en la cabeza y la tengo la palabra, entonces hasta que no me siento y no la plasmo en un escrito y a través del escrito empiezo a desarrollar el poema, no estoy tranquilo. O sea, la idea la tengo, la palabra la tengo, retumbándome 1, 2, 3 días y hasta que no me siento, no estoy tranquilo. ¿Y sale el poema así de un largón o hay que...? No, sale el poema de un largón. Esa es una facultad que la he tenido, la tengo y la cultivo. También no solamente es que yo o me nazca a mí, a veces siento la sensibilidad de otras personas y les logro captar y las logro materializar en los escritos, en los poemas. Eso también es
Me gusta. Paul es autor del libro Almas, que salió el año 2019. Luego en el 2022 nos sorprende con el libro Amores y finalmente el 2023 ha publicado Miedos bajo el seudónimo de El Peregrino. Ya eso nos explicarás un poquito más adelante. También Paul ha participado en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, allá en mayo del 2024, como visitante, y en el conversatorio sobre el libro Miedos, llevado a cabo por la FIL Arequipa este año del 2024. ¿Cuál es el origen y por qué un seudónimo, El Peregrino? El Peregrino me encantó porque cuando yo era más joven, empecé a viajar a través de mi trabajo. Empecé a viajar sobre todo en la región Moquegua, estuve en Ayacucho y era por mi trabajo que yo me desenvolvía en lo que es, me desenvuelvo todavía en lo que es municipalidades, ¿no? Y empecé a caminar prácticamente por toda la sierra, por toda parte del Perú. Y en algún momento se me entró la locura y dije, cuando yo sea presidente tengo que conocer el Perú. Y lo tengo que conocer de a pie. Entonces de ahí me nació que llevaré mi peregrinaje, voy a peregrinar por todo el Perú. Y de ahí me nació el seudónimo El Peregrino. Sí. Y has cumplido ese sueño cumpliendo ese sueño de visitar, conocer pueblo por pueblo este Perú tan variado, tan lindo, tan bello, diferente, tan hermoso. Lindo, hermoso. Sí, lo conozco y de a pie. Me encanta el Perú. Yo antes de salir al extranjero dije, primero tengo que conocer el Perú. Siempre me acuerdo de un dicho que tú conoces el 10% del Perú y conocerás el 100% del mundo, ¿no? Entonces, ahora, el Perú es ancho y ajeno, diría el poeta. Pero además es variado, ¿no? Porque la belleza de los paisajes puede encontrarse con el colorido del folclore y puede contrastar con la pobreza o con las carencias. ¿Cómo se vive eso en el peregrinaje y cómo entra eso a la poesía? Eso me da mucha pena porque tenemos y somos herederos de un país definitivamente único. Único que a tal punto es la envidia de muchos países, ¿no? Pero ¿qué pasa con Perú? ¿Qué está pasando en estos momentos que estamos sumidos en una corrupción que parece que nos va a absorber? Hace muchos años yo, antes de escribir poesía, escribí también un ensayo que nunca se llegó a editar porque le ganó el tiempo y por causas ajenas no se llegó a editar. Y se llamaba, el concepto, el título de este ensayo se llamaba El desorden es peruano. Sí, título interesante, ¿eh? El prólogo lo hizo Ramiro de Valdivia acá, ¿no? Y le quedó impactado también porque, oye, ¿cómo el desorden es peruano, no? Sí, y es cierto, yo llegué a la conclusión y tenía una teoría de que si Perú no se pone firme, no se endereza, va a terminar subsumido por la corrupción. ¿De qué año es el ensayo? El ensayo lo escribí en el año 2005. O sea que sí, mira, fue premonitorio porque el desorden, si bien existía antes, sí, puede decirse que es estructural, ahora está mucho más y eso acabado que antes. Y eso me da mucha pena, ¿no? Porque Perú es un país de variopinto, no solamente en su geografía, ¿no? También en su gente, pero nosotros somos los que lo acabamos. El Perú está siendo acabado por nosotros, por nuestra corrupción, y la corrupción está metida en todos los ámbitos, no solamente en la política, está metida hasta en el deporte. Es una vergüenza que nosotros tengamos estas elecciones, que vayamos a unas olimpiadas a dar vergüenza, a dar pena, ¿no? Paul, pero de repente no exageramos un poquito ahí cuando decimos que el desorden nació en el Perú. Si miramos el mundo veremos que tampoco son demasiado ordenados, ¿no? Mira lo que sucede, por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos, ¿no? En donde tenemos un fenómeno, no en el mejor sentido de la palabra fenómeno, sino fenómeno, como Donald Trump, que está a puertas, ¿no? Está a tiro de piedra de ganar nuevamente las elecciones, por ejemplo, ¿no? O tenemos todo lo que sucede en Medio Oriente, en donde dejamos que un
país, ¿no?, entre comillas, un Estado, ¿no?, haga genocidio contra todo un pueblo. O tenemos a un matón ahí en Europa, ¿no?, agrediendo a otros países y a los otros matoncitos tratando de responderle y tratando inclusive de ponernos al borde de una guerra nuclear, ¿no? O sea, el desorden un poco como que no es, yo creyera, tan peruano, más es un signo de los tiempos, y ese signo de los tiempos recorre de una u otra manera el conjunto del planeta. ¿No te parecería a ti, si miramos de esa manera, que no tanto el desorden es peruano? Bueno, sí, desde ese punto de vista sí tenemos que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Lo que pasa en Estados Unidos sí, que Donald Trump está a puertas de salir, y es que Donald Trump es republicano, ¿no? Así es. Entonces, en Estados Unidos es marcado. Entran los republicanos, termina el periodo y tiene que entrar un demócrata. Y ahí no hay un outsider, no hay nada. Entra un demócrata, termina el demócrata y tiene que entrar un republicano. Bueno, Trump fue el outsider, ¿no? Porque él no venía de la partidocracia republicana ni demócrata. Él entra por los palos precisamente como pero un a través de outsider. los partidos, ¿no?, que es demócratas Eso y sí, republicanos. O sea, eso no sí. hay más. Acá, por Eso ejemplo, sí. en Perú no. En Perú puede presentarse cualquiera y puede salir. Sí. Pero yo quisiera volver a la poesía, a la Sí, sí, literatura, claro que que sí. es el motivo de la entrevista. Y te pediría que nos cuentes la experiencia de estar en las ferias internacionales. ¿Qué significa para un autor, un escritor, estar en una feria internacional? ¿Te gusta la idea, no te gusta la idea? ¿Hay otras formas más, no sé, eficaces, amplias de llegar al público? ¿O cómo es la experiencia de ser autor en una feria? Uy, para empezar, no es fácil estar en una feria, ¿no? Y en una feria internacional todavía no, es más difícil aún, porque es costo, es inversión, pero la satisfacción es enorme, se aprende a montones, y prácticamente la cultura argentina nos lleva en cuestiones de lectura, de escritores. Nos lleva, por ejemplo, la premio Nobel que ha salido Han Kang en el año 2012. El libro de la vegetariana ya se expuso en la Feria de Buenos Aires en el año 2012. O sea, mira el desfase que nosotros tenemos, ¿no? Si bien es cierto, nosotros tenemos un premio Nobel, pero hay desfase. Entonces, cuando yo llegué a la Feria Internacional de Buenos Aires, me pareció maravilloso. ¿Sí? La gente me parecía como cuando aquí en Arequipa se presenta el grupo 5 en Cerro Juli y hacen las colas. Entonces, cuando yo llegué a la feria de Buenos Aires, ahí en el sector rural, igualito vi las colas. Las colas, era increíble cómo entraba la gente, cómo se pelea la gente por asistir. Entonces, cuando entré, el evento se desarrollaba en esa zona que se llama rural, era inmenso. Como le digo, la estructura y la logística que invierten para el desarrollo de la Feria Internacional de Buenos Aires es increíble, es de primer nivel, de primer nivel. Por eso es que todo autor quiere estar en esa feria, porque también es un trampolín, ¿no? Y obviamente también se aprende. Aprender cosas como que, ¿qué aprendizajes te traes de la Feria de Buenos Aires? Aprendí, por ejemplo, las exposiciones, que eran así, en vivo. Entonces todo el mundo camina, corre por acá, ve los libros, todo llenecito de gente, los escolares, cómo asisten, ¿no? Y bueno, claro que también es una ciudad más grande, ¿no? Pero la gente se vuelca de manera total. Y entonces lo que me llamó la atención era que las exposiciones se hacían en vivo, y la gente se sentaba, escuchaba, y el autor ahí, obviamente con un presentador, y debatían el libro. Hermoso, yo quedaba pasmado. De verdad que aprendí muchísimo en esa feria, me encantó esa feria, y eso me sirvió de base para participar en la Feria Internacional del Libro de acá de Arequipa, que sí, también muy bonita, ¿eh? Muy bonita. Paul, tú eres poeta, también nos dices que has escrito alguna vez ensayo. Además de la poesía, ¿ensayas otros géneros literarios? ¿Haces relato, cuento? ¿Estás incursionando? ¿Quieres incursionar? Sí, estoy incursionando en una novela, que, aunque no lo crean, es más fácil que la poesía. La novela, tú empiezas la prosa y la llevas para acá y para allá, para acá y para allá. En cambio, la poesía es cerrada, un poema es cerrado, empiezas acá y terminas acá. En cambio,
La novela la llevas y la traes. Es, ¿no? Cuestión de desenvolverse. En cambio, el poema, no. Un novelista no puede escribir poesía. Es imposible casi para un novelista. Vargas Llosa lo ha dicho, ¿eh? Yo no escribo poesía porque no puedo, no me nace, no, aparte que no le nace, no puede. En cambio, poesía es, como es cerrada, entonces tiene que tener un principio y un final, pero así. ¿Y tu novela de qué trata? Si es que puedes hacer algunos spoilers. Sí, se trata más o menos de dos personas que se han conocido a través del tiempo. Justamente el tema, el título es Amor en el tiempo, ¿no? Que se han conocido. ¿Un poco así de ciencia ficción, No, fantasía o no? No, es real, que han estado presentes, solamente que nunca se han presentado. Entonces la trama es que si se conocen o no se conocen, si llegan a desenvolver el romance que les ha sido negado por el destino, ¿no? O el destino a lo mejor se encarga de separarlos para siempre. Ya. Esa es la trama de la novela. Sí, me parece un tema interesante, bonito y creativo también. ¿Para cuándo está lista? ¿Para cuándo los lectores podrán Yo pienso que la novela... desentrañar el misterio, leer cómo termina el misterio? Sí, yo mismo no lo sé, el final, ¿no? Pero yo pienso que la novela la estaré plasmando de aquí a un año más. Los proyectos que tengo en mente y más mediáticos es poesía, que ya tengo prácticamente 2 libros ya por editar. Se llama el libro Romances y el libro Tiempos. En camino está el tiempo Soledades, en camino también está el tiempo Vidas, ¿no? Yeah. ¿Escribes para los libros o los libros van encontrando los poemas que se agrupan en un título? Te cuento, yo de repente me nace la idea o veo algo y entonces desarrollo el poema. Y después ese poema lo ubico, ¿no? Oye, ese poema está bien para este libro que se llama el libro Tiempos. Este poema está bien para el libro Miedos. Entonces tengo varias carpetas y los voy acuñando, colocando. Y entonces cuando ya abro la carpeta, por ejemplo, del libro Soledades. Entonces ya cuando hay una... O sea que tienes 3 o 4 libros, sí, y los poemas van encontrando su libro. Sí, los voy distribuyendo a la par. Y cosa que cuando ya abro una carpeta y veo que hay un determinado número de poemas, empiezo ya a abocarme en ese libro. Sí. Hace algunos días leía un ensayo de la poeta y escritora jordana Lana Al-Mayali, titulado ¿Por qué poesía y por qué ahora? Y ella decía, respondiendo a esta pregunta, ¿por qué poesía y por qué ahora? Decía ella, porque vivimos bajo los escombros de la humanidad. Aquí, en este lugar del globo, donde los rostros se agolpan en los tejados, mirando hacia abajo, y el aire es denso con el humo de los motores pesados y el olor de la descomposición. Nos señalamos con el dedo y el cielo, donde juegan nuestros hijos, está lleno de vanas intenciones. Claro, se refería a lo que sucede precisamente en Medio Oriente, o en el Oriente Medio. ¿Y por qué ahora? Dice, porque el amor es escaso y el silencio es delicado. ¿Tú crees que el amor sea escaso y el silencio es delicado, o es que el amor es delicado y el silencio es escaso? No creo que el amor sea escaso. El amor es permanente. El amor es es la fuerza que mueve el mundo, que mueve el universo. Mi segundo libro se llama Amores, ¿no? Ahí también uno de los poemas decía, el amor es más importante que el amor. Y yo pienso que el amor nunca va a desaparecer. El amor siempre va a renacer, se va a reinventar, se va a transformar, pero desaparecer no. Y la poesía tampoco. La poesía tampoco va a desaparecer. Podrán desaparecer los poetas, pero no la poesía. Y a propósito de poetas y poesía, Paul ha venido con Miedos, el último libro. Sí. Desearía, para finalizar, que nos leyeras un poema de tu libro Miedos. Por supuesto. Que escojas, que tú lo escojas. Sí, por ejemplo, la dedicatoria. La dedicatoria también me encanta. Dice, este libro está dedicado a todas aquellas personas que en algún momento sucumbieron ante la vida, pero se sobrepusieron a sus miedos. Esa es la dedicatoria. Es que también este libro salió después de la pandemia y fue... Ya, o sea, tenía ese telón de fondo. Sí, tenía ese telón. Pero el libro Miedos, más que de dar miedo, es una opción de esperanza, es una opción
que debemos de comprender que no estamos solos, sino que tenemos que sobreponernos a nosotros mismos. Nosotros estamos más allá del miedo. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, que nos ayuda también el libro, Miedos, vamos a hacer y vamos a superar muchas cosas. Les voy a leer el poema Sana. Yo en mi silencio procuro oírme, ver mi vida, ver mi alma, ver mi vacío. Yo en silencio camino por dentro y no me encuentro. Cierro los ojos, suspiro y ensalivo. La vida se detiene, hago una pausa y no me siento. No me escucho, no me veo, no me encuentro. Sigo en silencio, en un vacío, en un dilema, en vida o muerte. Necesito tiempo, tiempo de vida, tiempo de muerte. Caminos oscuros, pasos perdidos, sueños vencidos, desdenes eternos. Y sigo en el vacío, desencanto de fe. Estoy solo en mí, solo en mis versos, solo en el camino, solo en la vida y solo en la muerte. Muchísimas gracias, Paul. Muchas gracias. La última pregunta, ¿dónde podemos comprar los libros? Los libros se venden en la librería San Francisco. En Sí. la librería San Francisco. Sí. Ahí encontramos Almas, Amores, Miedos y las próximas producciones, los próximos libros de Paul Tejada Romero, poeta arequipeño. Muchas gracias.